El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro Familia Feliz de México, AC, te da la más cordial bienvenida y te invita para que en los próximos minutos abras tu corazón a la palabra que Dios tiene para ti. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy un tema muy importante. De hecho, tal vez es un tema que hemos tocado muchas veces y pienso que se seguirá tocando muchas veces porque es un tema muy importante. Es honrar a los padres. La palabra griega para honor o para honra significa venerar, apreciar y valorar. Honrar es dar un valor superior a algo con respecto a ti. Honrar es dar respeto, no solo por mérito, sino también por un rango que tú reconozcas en una persona. Similarmente, los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres sin importar si sus padres merecen o no dicha honra. Esta parte que te estoy leyendo ahorita es algo que constantemente hemos enseñado y el pastor nos ha enseñado muchas veces, que honra significa dar un valor superior a una persona con respecto a ti. Honra implica precisamente pues ese valor que le damos a las personas, principalmente a nuestros padres, que es el tema que te quiero compartir ahorita. Dios nos exhorta siempre a honrar a nuestros padres y de hecho le da tanta importancia que desde el Antiguo Testamento lo incluye como un mandamiento, ¿sí? Ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento dejaron de tener efecto en el Nuevo Testamento. Tienen la misma importancia porque no son la ley, sino son un mandato de parte de Dios para todos los que somos sus hijos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos ver este mismo mandamiento en Efesios 6 del 1 al 3 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, en el corazón de Dios siempre ha sido un mandamiento importante el honrar. En la lección de los grupos familiares, si tú vas a alguno, se habla de esto, aunque desde otra perspectiva, pero algo importante que está escrito ahí es el hecho de que a veces cuando nosotros no honramos, lo único que estamos manifestando es nuestra falta de fe hacia lo que Dios dice. ¿Sí? Es como un hijo que a cierta edad su padre le dice: mañana te llevo, y el hijo dice: ni me va a llevar. O como un hijo que el papá le dice: o te estás quieto o te voy a meter 2 varazos. Pero como ya le tiene la medida al papá, dice: no me va a hacer nada, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y nosotros no lo hacemos, y ahorita vamos a ver de qué forma, pero cuando no lo hacemos, entonces lo que estamos denotando es precisamente una falta de fe, que decimos: no pasa nada. Sabemos las consecuencias de la honra. Las consecuencias de la honra son que nos va a ir bien en todo y que vamos a tener larga vida. Claro que cuando se es joven, y aquí hay personas adultas, a veces no le damos mucha importancia a eso porque tenemos toda una vida por delante y pensamos que la tenemos asegurada. Porque en ese momento tú llegas a casa y tienes techo, tienes una camita caliente, tienes comida, tienes vestido. Y el que te vaya bien, pues nada más implica tal vez llegar con algunas calificaciones más o menos a casa. No implica tanto porque no es tu responsabilidad en ese momento. Pero no sabemos, o principalmente no le estamos dando importancia a la palabra de Dios, no le estamos creyendo y como consecuencia nos estamos complicando el futuro que vamos a tener. Entonces Dios nos exhorta a que debemos nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre. De hecho, en los días del Antiguo Testamento, el hablar mal de un padre o rebelarse contra sus instrucciones resultaba no solamente en una sentencia contra ti que implicara un castigo, implicaba, de acuerdo a lo que está escrito en Éxodo 21 del 15 al 17, implicaba una pena capital. ¿Qué significa eso?
significa la muerte. Es algo exagerado tal vez para nosotros en ese tiempo, pero denotaba porque esta ley, ¿por quién fue puesta la ley? ¿Por Dios o por el hombre? ¿La ley por quién? ¿Quién dio la ley? Dios la dio. A través de Moisés, pero fue Dios. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia que tenía para Dios que el hijo respetara a sus padres? La importancia de las palabras. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubieran aplicado esta pena capital un montón de veces con un montón de cosas que le hemos dicho a nuestros padres? No solamente le estoy hablando a los jóvenes, sino también a los adultos. ¿Cuántas cosas no dijimos? Y si se nos aplicara esa ley, ya no estaríamos acá. Pero denota la importancia de Dios con respecto a nuestro comportamiento hacia nuestros padres, así como también denota una bendición. Jeremías 35 del 18 al 19 también nos habla acerca de esa bendición de cuando nosotros honramos a nuestros padres. ¿Por qué todo esto? Y voy al punto que te quiero compartir. Porque en la vida cristiana es bien importante que nosotros contestemos algunas preguntas o que nos demos cuenta que con la vida que estamos viviendo estamos contestando algunas preguntas para nuestros hijos. Yo sé que aquí hay jóvenes, pero también en algún momento van a tener hijos y en este momento son hijos y pueden sembrar mucho para el futuro. La primera interrogante que debemos o que estamos contestando los padres a los hijos es ¿por qué debo obedecer? Sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, pero si un hijo te preguntara, papá, ¿por qué debo obedecer? ¿Qué le contestarías? Damos órdenes, ¿no? Pero una parte de lo que nosotros estamos o debemos de contestar a nuestros hijos es una interrogante que está siempre en la mente del hijo. ¿Por qué te tengo que obedecer? Aunque no la diga, pero acá la tiene. Y conforme vas creciendo, esa pregunta todavía adquiere más peso. ¿Por qué te tengo que obedecer? Cuando son pequeños, Chet tiene 5 años, yo le digo, a ver que se hace esto y lo hace. Voy con la de 8 y ya como que, y lo hago o no lo hago, ¿no? Pero lo termina haciendo. Pero ya la de 11 que está ahí sentada ya me cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo debo de hacer? ¿No? Es la labor del padre enseñarle al hijo por qué debe de hacer las cosas. Mostrarle a través de las escrituras que te he compartido ahorita, que hay una bendición en la obediencia. Un padre no solamente es el encargado de ejecutar, sino también de enseñar por qué tiene que obedecer. Entonces es una interrogante que el joven, que el hijo siempre va a tener en su mente, ¿por qué tengo que obedecer? Y que el padre es el encargado de dar una respuesta. Si tu papá no está dando una respuesta, no estás dando una respuesta, entonces tu hijo no está aprendiendo por qué tiene que honrar. Sacan mucho esos videos, ¿no? ¿Por qué te tengo que decir? Porque soy tu madre. Y ya, no, así no se enseña. Porque soy tu padre. No, así no se enseña. Tenemos que enseñar y decirles, mira, porque hay un mandamiento, porque te conviene. Porque el día de mañana te vas a ahorrar muchas cosas. Puedes poner un buen ejemplo, si fuiste un buen ejemplo de hijo. Si no fuiste un buen ejemplo de hijo, pues también puedes poner un mal ejemplo, pero puedes enseñar. En un sentido del pasado. El pasado no nos tiene que acusar, pero puede ser una herramienta para enseñar. Entonces una interrogante que estamos respondiendo es ¿por qué debo de obedecer? La otra interrogante que estamos enseñando es ¿por qué te debo amar? ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo o le has preguntado, hijo, ¿por qué me amas? ¿Qué crees que te contestaría? Si yo le preguntara a algunos de estos jóvenes ¿por qué aman a su papá? ¿Qué me contestaría? Aún no sabrían ni qué decir. Pues porque es mi papá, van a decir. Pues que es mi mamá. O sea, ¿cómo lo expresamos? Pero nosotros estamos dando una respuesta.
enseñarles a honrarte a ti y a tu cónyuge, escúchame, o excónyuge, porque tal vez estás separado, aunque no esté presente o no se lo merezca, es algo bien importante. La falta de claridad en esta interrogante genera hijos que son buenos cuando hay que ser buenos y malos cuando hay que ser malos. Cuando no damos una respuesta clara a nuestros hijos, entonces empezamos a tener hijos que se van a comportar bien cuando se tengan que comportar bien, pero se van a comportar mal cuando haya oportunidad de comportarse mal. ¿Sí? O sea, se van a comportar bien mientras estén bajo tu vigilancia, pero cuando ya estén fuera en un viaje de prácticas o lo que sea, van a ser reventón. Se van a comportar bien en casa, pero en la escuela van a hablar groserías, a llevarse pesado, doble sentido. ¿Sí? Cuando no enseñamos esa honra correcta en casa, empezamos a tener hijos. Yo conocí un compañero que en alguna ocasión era una persona con autoridad. En alguna ocasión pues se le salió, o sea, agarró confianza y dijo, miren, dice, yo soy una persona que creo lo siguiente, dijo. Cuando se puede ser bueno, hay que ser bueno, dice. Pero cuando hay que ser malo, pues hay que ser malo, dice. ¿No? Estaba hablando de un concurso para una plaza. Entonces agarró confianza ahí y empezó a hablar de todas las trampas que hizo para llegar a donde estaba. Y dice, pues dice, pero si no, ¿cómo ganas? Dice, hay que ser bueno cuando se puede ser bueno y malo cuando se tiene que ser malos. Cuando nosotros no enseñamos por qué nos debe de amar un hijo, cuando no enseñamos esa honra, generamos hijos así. Un hijo debe de ser bueno, debe de amar independientemente de las circunstancias. Un hijo debe de actuar con honestidad, con los principios para alcanzar un lugar. Y si actuando con los principios que hay en su corazón no alcanza ese lugar, no pasa nada. No era el tiempo de Dios tal vez, pero debemos de enseñar a nuestros hijos a llegar al lugar de la manera correcta, conforme a lo que Dios dice. Si tú, joven, dices, oye, tengo que hacer esto para alcanzar lo otro, yo te digo, no tienes que hacer. Tienes que obedecer a Dios. Y si en ese ínter de obedecer a Dios no consigues eso, no te preocupes. Se cerró esa puerta, pero Dios puede abrir las puertas cuando Él quiera. Pero entonces, una de las interrogantes que estamos contestando cuando hablamos de honra es, ¿por qué te debo amar? Y debemos de tener una respuesta. Y otra interrogante que contestamos es, ¿por qué te debo de respetar? Debemos de enseñar a nuestros hijos a hablarnos con respeto. Yo he visto muchos hijos que hablan con total falta de respeto hacia sus padres. Yo no sé cómo te lleves en casa, a lo mejor te llevas de tú o te llevas de usted. No estoy hablando de esa situación. Yo tampoco voy a poner una regla acerca de cómo tú te tienes que hablar, pero estoy hablando de la forma en la que te contestan. Cuando tú le pides que hagas algo, ¿cómo te contestan? Joven, cuando tu papá te dice haz esto, ¿cómo contestas? ¿Cómo es tu manera de referirte a ellos? ¿Depende de tu humor? A lo mejor si ya te dormiste hasta las 12 del día, desayunaste a la 1, en ese momento tu papá te puede hablar y le vas a hablar con todo respeto, ¿no? Pero a lo mejor tuviste un día bien pesado, un viernes y todo, y estás atareado y todo, y tu papá te pide algo, ¿cómo le contestas? Debe de ser de la misma manera que ese sábado que te levantaste tarde y pudiste desayunar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablarnos con respeto. Hay maneras extremas de hablar, de enseñar a los hijos a mostrar respeto. Yo en una ocasión les compartí de un amigo que nos invitó a comer. Tenía yo como 14 años, si no mal recuerdo. Y nos invitó a comer a su casa. Estábamos comiendo y pues nos llevábamos pesados, éramos puros chamacos, ¿no? Pero llegó su mamá a la mesa, se sentó, nos sirvió refresco y mi amigo, el hijo de la señora, se le ocurre tomarse un poco de refresco y que eruta, dice, en la mesa y todos, ¿no? En una fracción de segundos su mamá
se levanta y le mete una cachetada. ¡Fras! No me vuelvas a faltar el respeto aquí en la casa. Y todos calladitos. Nadie dijo nada, ¿no? Miren, todas las veces que fuimos a la casa de esa señora, nos cuadrábamos con ella nuestro respeto. En cuanto entraba ella, quietecitos, a ver, vamos a hacer la tarea, lo que teníamos. ¿Qué permites a tus hijos? A lo mejor por la falta, o mejor dicho, por el exceso de confianza, tú estás permitiendo cosas y no estás enseñando respeto. Y el respeto es algo que debe de tener, que un hijo debe de tener para con sus padres. La falta de respuesta a esta interrogante genera hijos que menosprecian a sus padres cuando son grandes. Como no le enseñaste respeto, cuando él es grande te menosprecia. Nunca tuviste la autoridad de decirle, a mí me hablas claro, a mí me hablas bien y me hablas con respeto. Como no lo hiciste, el día de mañana generas hijos que te menosprecian. El problema es para ti y el problema también es para él. Porque regularmente esta clase de hijos no logran conciliar nunca con las demás personas y tienen problemas siempre en su trabajo. Porque como no saben tener respeto, se pelean con medio mundo. Entonces, checa el problema que le generas a tu hijo cuando no le enseñas o no le das una respuesta correcta a esta interrogante. ¿Por qué debo agradecer? Es otra interrogante que tienen los hijos y que los padres debemos de contestar. Enseñarles a valorar las cosas que les proporcionas. Es gratitud, explicarles que no es que se lo merezcan, sino que se los estás dando por amor, por gracia, así como Dios nos da a nosotros, ¿sí? Y tú esperas lo mismo de ellos en su comportamiento. Entonces, como padres, debemos de enseñar a ser agradecidos a nuestros hijos. Y hijos, aprendan a ser agradecidos. Casi siempre los hijos vemos lo negativo de los padres y no vemos la gratitud. No, es que mi papá me molesta mucho, me cuida mucho. Me decía un chiquitín de 12 años, mi mamá me sobreprotege, dice. 12 años tiene y ya dice que lo sobreprotege. Hable con ella, dice, porque me estaba llorando. Cálmate, le digo, cálmate. Está cuidando. El chiquitín en su mente pensaba que ya podía ir a nadar al mar solo, pues. Porque por eso me estaba reclamando, quería irse a nadar al mar solo. Digo, no puedes. Tu papá te lo está haciendo, te está diciendo por algo. Pero siempre tendemos a ver a cierta edad solamente lo negativo, pero no a ser agradecidos. Agradecidos en un sentido de todo lo que los padres hacen por darnos. Entonces esa interrogante también es algo que debemos de enseñar. ¿Por qué son así? Es otra interrogante que es personal. Hablando acerca de lo que nosotros como padres debemos de preguntarnos acerca de nuestros hijos. Una de las cosas más difíciles que casi ningún padre hace es preguntar a los maestros y a los líderes en la iglesia sobre el comportamiento de sus hijos e indagar. Yo sé que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan que nuestros hijos hicieron tal cosa. Nos molesta, y eso lo hemos visto en Family Kids un montón de veces con muchos papás. Es que su hijo, no, si mi hijo no hace eso, no, es incapaz. Él no hace eso. No, pero es que su hijo no se está quieto. No, él está quietecito, siempre está quietecito. No escuchamos. Nos cuesta, ¿no? Y no preguntamos sobre el comportamiento. Hace unas semanas mi hija me habló acerca de una situación en la escuela. Yo me acerqué con el maestro y le digo, mire, maestro, mi hija dice que está sucediendo esto y esto, y en lo personal no me agrada, le digo. Pero conozco a mi hija también, le digo, porque yo la conozco, ¿sí? Si mi hija se le mete un granito de arena en el zapato y lo siente ahí, ella está así va caminando por el granito de arena que tiene ahí.
ya así como que tuviera una rama de espinas ahí, así. Papá, dice, ¿no? Yo la conozco, ¿sí? Entonces le digo, yo conozco a mi hija. Me dijo esto, pero yo también sé que a veces ella tiende a incrementar un poco las cosas. Entonces me gustaría escucharlo también a usted, maestro. ¿Qué opina? Me dice, mire, dice, y ya me empezó a explicar. Y entre lo que le digo yo y lo que él también conoce, lo que yo sé de casa con lo que él conoce en la escuela, podemos ayudar realmente a lo que está pasando. Pero muchos padres a veces no escuchamos y nos enojamos. Y muchos padres a veces que ya tienen jóvenes, ya pibes, adolescentes, a veces tenemos o tendemos a pensar que nuestros hijos no son capaces de hacer cosas y nos vemos sorprendidos por las cosas que están haciendo. Durante muchos o algunos años fui líder de jóvenes y siendo líder de jóvenes a veces yo hablaba con los papás y los papás a veces se molestaban. Que yo decía, ¿está pasando esto? No, mi hijo no hace eso. Mi hijo no es así. Ustedes lo tienen en un mal concepto, pero mi hijo no es así. Bueno, hasta ahí llegabas porque no podías avanzar más. Después salían las cosas a la luz porque, jovencitos, les quiero decir algo, la Biblia es clara. Todo tarde o temprano sale a la luz. Todo lo que está oculto algún día va a ser manifiesto. ¿Sí? Entonces, salían las cosas tarde o temprano y el papá venía, oiga, tenía usted razón. Sí, cuando yo le expliqué podíamos hacer algo ahorita, pues hay que vivir las consecuencias y clamar a Dios para que traiga una solución. Cuando había tiempo de hacer alguna corrección, lo quisimos escuchar. Y ahorita pues lo único que nos queda es, o bueno, no es lo único porque Dios siempre trae una respuesta, pero va a costar más, ¿no? Entonces escuchemos, aprendamos a tener esta interrogante, ¿cómo son realmente ellos? Porque los hijos son muy buenos y nos conocen. Saben que con una lagrimita que le salga por ahí ya nos partió el corazón y ya decimos, no. Una ocasión, hace algunos años, salí aquí afuera y estaba una joven llorando porque alguien le había hecho algo. Yo ya tenía conocimiento que esta joven, que no viene a la iglesia ya, tendía a manipular mucho a su mamá. Entonces yo salgo, la veo y le digo, ¿qué te pasa? Y como yo conocía la situación que estaba pasando, le digo, mira, tienes que controlar esa situación, tienes que superar esa situación. Y que empieza a llorar más. Es que lo que me hicieron. Y la mamá, no, hija, ya no llores, por favor, hija, no llores. ¿No? Ya, pastor, ya no le diga nada, por favor, me decía. Ya déjela, la está lastimando, la está haciendo. Yo dije, no inventes. O sea, no le está sucediendo nada, pues, o sea, pero la mamá la tenía bien controlada. Porque en algún momento, cuando esta joven era más niña, la mamá la maltrató. Y entonces se le venía la culpabilidad muchas veces a su vida. ¿Por qué son así? ¿Por qué me disciplinas? Es una interrogante que también tenemos que contestarle. Y una labor de muchos padres se va a los extremos. Disciplinan con exceso a veces, lastimando, o no lo hacen por diversos motivos. Fueron abusados de niños y dices, lo clásico, a mí me pegaron, yo no voy a pegar. Pero no se trata de pegar, se trata de disciplinar. Temen lastimar, no saben cómo hacerlo. Les han tomado la medida, los manipulan. Se sienten culpables por cosas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no respondemos a la interrogante de por qué me disciplinas, porque o no lo hacemos o lo hacemos con exceso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, papás, es que tenemos que disciplinar independientemente de cuál edad tenga tu hijo. Lluvia, ¿cuántos años tienes? 21. Pero todavía vives en casa. Todavía vive bajo la autoridad de su papá. Su papá puede ejercer la disciplina, si fuera necesario. No estoy diciendo que le den sus varazos a Lluvia, ¿no? Pero a veces no lo hacemos. Ya nos rebasó la autoridad y no ejercemos. El detalle está en el problema que le generamos a los hijos cuando no disciplinamos.
porque le generamos un problema que le va a afectar el resto de su vida. Le va a afectar en su vida laboral, porque no va a saber cuándo parar, cuándo ser respetuoso, cuándo quedarse callado, no va a saber. Le vamos a afectar en su vida matrimonial, porque va a tener conflictos con su pareja, porque tampoco va a saber cuándo parar, cuándo respetar, cuándo quedarse callado, cuándo ser más sabio. Como no se lo enseñamos, no lo va a saber, y le vamos a afectar en su vida como padres, porque no puede enseñar algo que no sabe. Entonces, un padre que no disciplina y que no da respuesta a este interrogante está metiendo en muchísimos problemas a su hijo o a su hija. Estas interrogantes terminan con la última interrogante que un padre se debe de hacer. ¿Quiero que sean como yo? Analízate, papá, que estás aquí. ¿Te gustaría que tus hijos fueran como tú eres hijo? Evalúate como hijo y ahora dile, yo quiero que mi hijo sea como yo, que así como yo soy como mi padre, él sea conmigo. ¿Qué dirías? ¿Sí o no? A ver, hijo, que no eres papá todavía, evalúate como hijo y di, yo quiero tener puros hijos como yo. ¿Sí? ¿Se lo pedirías a Dios? ¿Así como tú? Una jovencita me decía, yo quiero casarme con un hombre de Dios. Me dice, ayúdeme a orar, dice. Yo quiero casarme con un hombre de Dios que predique la palabra, que esté apasionado, que sea próspero. Y me empezó a decir un montón de características. Ayúdeme a orar, pastor, me decía. Le digo, yo voy a orar por ese hombre, pero yo no sé si tú eres la mujer, le digo. Porque un hombre que lee la palabra tiene que ser complementado con una mujer que lee la palabra. Un hombre que ora tiene que ser complementado con una mujer que ora. Un hombre que es próspero tiene que ser complementado con una mujer que es próspera. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una actitud de siempre estar dispuesto a hacer las cosas. Las personas que siempre se esfuerzan van a ser prósperas. Le digo, ¿tú te esfuerzas? ¿Te levantas temprano a orar? ¿Lees tu Biblia? ¿Te arreglas? ¿Te bañas? Tú quieres un hombre guapo, pero pues también pues échale ganas, ¿no? Como me llevaba yo así con ella, por eso le hablé, pues, ¿no? Le digo, yo te puedo ayudar a orar, pero también tienes que actuar. Por eso te pregunto ahorita, joven, ¿le pedirías a Dios, Dios, dame 2 hijos así como yo soy de hijo? ¿Le dirías? A lo mejor nunca ayudas en casa. Puedes ver la tira de trastes ahí, ni los tocas. Tu cuarto no eres solícito, no lees, no oras, no respetas a tus papás. Cada vez que te pide algo, otra vez yo. ¿Por qué puro yo? A lo mejor eres único y todavía le preguntas, ¿por qué yo? Pues eres el único. Haces cosas a escondidas. Abajo de la cama, ahí estás metido viendo internet, quién sabe. Hijos, así quieres. Es la interrogante. Ahora, papá, yo te pregunto, ¿cómo estás? A lo mejor tú dices, bueno, yo ya estoy casado. Sí, pero todavía tienes padres, los respetas. Oras por ellos. Les ayudas. Yo conocí a un hombre que me dijo, es que mi papá tiene mucho, no le hace falta nada. Estábamos 3, 4 ahí. Pero a mi papá, ¿qué le doy? Dices, tiene todo. Le digo, no es así. Cuando mi papá vivía, en una ocasión, le dije, les voy a dar esta cantidad de dinero. Y mi papá me decía, hijo, no lo necesito. Le digo, pero usted tiene que entender que yo sí lo necesito. Yo necesito dar. Yo necesito sembrar lo que un día voy a cosechar. Me dijo, está bien, hijo, no pasa nada. Y le di, y hasta la fecha lo hago. Porcentaje. Entonces no hay pretexto, no es que si tiene o no tiene, se trata de una actitud del corazón de honrar. Si tú estás aquí y ya eres adulto, ya estás casado, pero los visitas de vez en cuando. Una de las cosas que mi esposa ha estado recalcando con su servidor,
porque pues no nací en un hogar de ositos cariñositos, la verdad, o sea, yo no nací así en un hogar, pues, o sea, yo en toda mi vida de que yo tengo conciencia y recuerdo, solamente recuerdo que una vez me platicaron que mis papás se dieron un beso, pero yo jamás los vi. Alguien me dijo, en tal evento se dieron un beso, chispas, y no fui a ese evento. No tengo un recuerdo de que se hayan dado un beso alguna vez. Pues ellos están hechos a la antigüita, ¿no? O no sé, pero yo no recuerdo haberlos visto besarse. O sea, a mí me costó. Pero cuando yo llegué con ya mi esposa, ahí en la sala, estando todos ahí, mis hermanos, somos 8, que agarro y que le doy un beso a mi esposa, y mi esposa así como que, espérate, nada, que véngase para acá, le dije, pum, que le doy un beso. Y todos mis hermanos así como que se me quedaron viendo así como que, profanas la casa de los padres. Le digo, si es mi esposa, le digo, no invente. Pero hay que romperlo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿te gustaría? Si no te gustaría, estás a tiempo, como joven estás a tiempo de empezar a cambiar. Porque mira, te voy a asegurar algo, esto no es algo emocional. Esto es algo que está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. No esperes una cosecha diferente de lo que has sembrado. Punto. No vas a meterle ahí sandía y vas a querer melones, no. Lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. No va a haber cambio. ¿Sí? Dios respeta sus propias leyes. Ahora, pero estás muy a tiempo. Aún los que apenas se van a casar o que ya están a casarse, están a tiempo de cambiar su actitud y empezar a sembrar lo que pueden cosechar. Y tú, papá, que dices, no, pues yo ya me casé, ¿ya qué le hago? Todavía estás a tiempo también. Y precisamente porque tal vez estés viviendo consecuencias de una mala siembra, pues todavía estás a tiempo de empezar a corregir eso, para que tus hijos no tengan que vivir lo mismo que tú has vivido. Entonces, la enseñanza de la honra es algo que debe de tomar mucha importancia en casa. Porque estemos conscientes o no, las interrogantes o las preguntas de las que yo te hablé en esta noche, les estamos dando una respuesta a nuestros hijos. Es como aquel que dice, yo no quiero tomar una decisión, pero simple y sencillamente con el hecho de no tomar una decisión, ya tomó una decisión. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí no hay un sí, no, ¿qué hay entre el sí y el no? Para Dios. ¿Qué hay entre el frío y el caliente para Dios que sea válido? Lo que hay en medio, a Dios dice que le desagrada al grado de vomitarlo, dice, de su boca. No le gusta. Dios. O le dice solo sí o no. Pero nada de que, pues, no sé, ¿no? Para Dios es un sí y todo lo demás es un no. Entonces, cuando damos una respuesta tenemos que darla en este sentido, en un sentido de enseñar, de honra en nuestros hogares. Papá, yo te invito, enséñalo en casa. Enséñalo, disciplina. Hijo, aguanta la disciplina. Y si en casa por alguna razón no te lo están enseñando, tú autodisciplínate, porque vas a cosechar lo que estás sembrando. Queremos tener familias felices, pero hay un precio que hay que pagar. Hay algo que tenemos que hacer. Dios ya lo hizo todo en la cruz por nosotros, pero para llegar a tener lo que queremos tenemos que esforzarnos. La salvación es gratuita, dice alguien por ahí, todo lo demás cuesta. Yo te invito a que ahí donde estás en tu lugar hagas una reflexión de lo siguiente. Cierra tus ojos un momento, pero no te me vayas a dormir. Yo sé que es viernes, ya estás cansado, no vais a empezar a roncar. Pero yo te quiero invitar a algo. Dios es un Dios que le agrada cuando tú y yo tomamos una decisión y tenemos el valor de decir, Señor, de rectificar y decir, Señor, ayúdame, yo quiero ser esto. Dios es un Dios que nos toma la palabra. Lo que nosotros decimos, Él nos cree. Y dice, Suji, sí te creo. Y dice, Gama, te creo. Y dice, Jaime, yo te creo.
Entonces yo te quiero invitar en esta noche. Si tú eres un hijo, le estoy hablando a los hijos, independientemente de que estén casados o sean solteros. Pero si tú eres un hijo que dices, creo que yo como hijo no soy lo que yo quisiera que fueran mis hijos. Y tienes que corregir algo en tu vida, yo te invito a que tengas el valor de ponerte de pie, pero también el valor de decirle a Dios, yo quiero cambiar. Ponte de pie si tú eres esta persona. Y vamos a hacer una oración de pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que quiere hacer compromisos contigo. Pero Dios es un Dios que quiere que empieces por ti y no por los demás. Él quiere empezar por ti, que tú tomes la decisión de empezar por ti. Ponte de pie y repite estas palabras conmigo. Dios, en esta noche, aquí estoy delante de ti. Como hijo, yo he fallado. Y ahora dile en qué, con tus propias palabras, dile en qué. Dile, no he honrado a mis padres, les he faltado al respeto, no he cuidado de ellos, no he sabido responder correctamente. Tal vez no te has esforzado lo suficiente. Pero dile, Dios, me arrepiento. Y yo quiero, dile, yo quiero ser un hijo de tal manera que mis hijos, yo me alegre cuando me digan, quiero ser como tú. Dile, yo decido, repite conmigo, yo decido sembrar lo correcto, lo bueno, un buen hijo en mí para cosechar lo que tú quieres para mí. Hago hoy, dile, este pacto contigo, teniendo como testigo a tu Hijo Jesús. En su nombre, amén. El Centro Familia Feliz de México ACE agradece tu atención. Para más información, visítanos en nuestro portal www.familiafeliz.com.mx.